Los OKRs es una metodología que no te deja escaparte. Es un lugar donde sí o sí te encontrás con lo que te tenés que encontrar. Son posibilidades de poder detectar si alguien quiere tener un resultado, de ser mirado, de ser reconocido, entonces es capaz de conseguir lo que sea, pero por ahí está tan lejos de su alma o de su esencia o de lo que son verdaderamente sus propios sueños, ¿no? Muchas veces hacemos muchísimo esfuerzo y el esfuerzo no va en la dirección del foco. Entonces, eso es más complicado aún, porque las personas de los equipos tal vez trabajan muchísimo, pasan muchas horas, tal vez haciendo esfuerzo, poniendo su cuerpo, sus horas, su cabeza, y sin embargo va en otra dirección. Hay mucha mala prensa, lamentablemente, de lo que es enfocarse, de lo que es medir, de lo que es estar acá y no desviarse, como si eso no tuviera alma o no tuviera corazón. Hay una definición que da John Dewar, quien la desarrolló, difundió, escribió un libro de la metodología, que dice, OKR podría ser o puede ser como una guía para escalar montañas. Y a mí me gusta esa imagen porque no dice objetivos y resultados tranquilos. No es una metodología para lograr resultados chiquititos, sino una guía como para desafíos tales como subir una montaña. ¿Cómo conocí OKRs? Es una pregunta. Y antes de decir cómo conocí OKRs, quiero compartir que primero lo conocí a Pablo Croce, que vino con los OKRs y por supuesto con su empresa también detrás. Y en ese proceso siempre un líder necesita ser el primero que se entrena, se capacita, sigue adelante, va hacia cosas nuevas, está mirando lo que hacen los exitosos. Entonces, por supuesto, dentro de su área y línea, ¿no? Los que ya lo hacen y lo hacen bien, ¿no? Que son todas recomendaciones que siempre no solamente comparto, sino me viene algo en el medio, que es cuando muchas veces tal vez hablo con alguna persona y le digo, mira, yo de un montón de cosas no sé nada, pero de esto sí que sé. Entonces, cuando uno sabe que sabe, es muy interesante, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho escuchar a los que sé que saben, ¿no? Entonces, en esas capacitaciones que fui haciendo, llegó el momento de los OKRs en agosto del año 2023 y tuvimos un encuentro con Pablo en la casa de una de las personas del consejo directivo de nuestra organización. Fue primero un encuentro entre nosotros, porque nada es posible si no está ese encuentro. Primero necesita uno encontrarse desde el alma y el corazón y después todo lo demás se hace posible. Y si bien tal vez no es para este momento, pero me viene algo, ¿no? El otro día alguien me decía, es una herramienta muy fría, los OKRs. Y le digo, nada más lejos. Es lo que te permite detectarte a vos. Es la posibilidad de que vos puedas ir reconociendo si estás haciendo lo que decís que estás haciendo o te estás contando que estás haciendo lo que no estás haciendo. Parece un trabalenguas, pero bueno. Así que así conocí a Pablo, así conocí a los OKRs. Después me gustaría, Pablo, que compartas cómo vos los conociste a los OKRs. Y a partir de eso empezamos rápidamente a aplicarlo en nuestra organización. Como le dije a Pablo el primer día, nuestra organización es una organización que va por desafíos siempre, así que acá estamos para el próximo. Y bueno, ya vos también después compartirás cómo fue para vos acompañar
este proceso en esta organización, ¿no? Así que creo que como conocí a los OKRs y que nos trajo mucho foco, más foco de, digamos, estar repartido en varios lugares, decir, bueno, va a haber 2 o 3 lugares de concentración y ahí nos vamos a meter. También quería sumar que una de las cosas importantes que trajo cuando empezamos todas las semanas a trabajar con OKRs, empezamos a aunar el equipo al equipo en una dirección. Yo venía sintiendo hace meses que el equipo estaba desmembrado. La verdad que la palabra que usé es desmadrado. ¿Sí? Esa era mi sensación, desmadrado del camino, de la línea, del sentido que yo guío, ¿no? Entonces había quedado toda una organización, yo diría trabajando administrativamente, pero estaba algo perdido, ¿no? Los eslabones no estaban yendo en la misma dirección. Y bueno, a partir de haber integrado los OKRs y también una de las cosas que siento que es importante que trae es medirnos, porque nosotros podemos creer que estamos haciendo algo que no estamos haciendo. Cuando medimos, ahí realmente podemos chequear si lo estamos o no haciendo. Entonces, bueno, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque siento además que inició una revolución interna en mí y externa también en el equipo, ¿no? Donde ya no podemos distraernos en cosas que no están alineadas. Bueno, yo descubrí OKRs hace 10 años, más o menos. Era parte de un proyecto de tecnología que por distintos motivos nos acercó a los distintos equipos de Google. Y OKRs es una metodología que Google utilizó en sus comienzos. Fue la metodología mediante la cual Google hizo su primer gran crecimiento. Y como muchas herramientas que Google tiene, después se ocupa de difundirlas, compartirlas, etc. Entonces, como parte de esa empresa, me capacitaron en OKRs, después me convertí en mentor oficial de Google, y como mentor oficial de Google, nos enseñaron esta metodología que después di decenas de workshops por toda Latinoamérica, compartiéndola, difundiéndola, etc., para que los equipos puedan crecer con el mismo grado de desafío, foco, alineación y una serie de cosas que vamos a ir charlando. Al conocerla, a mí me fascinó como metodología, como herramienta, porque yo soy una persona muy convencida que los sueños son cosas que nos movilizan, pero que no solo importa que nos movilicen, sino que sucedan. Que esas cosas, que ese fuego que tenemos adentro internamente y que hace que nos levantemos, que nos movilicemos, que persigamos cosas, no quede como en una sensación o en una idea o en una percepción, sino que se materialice, ¿no? Que suceda. Entonces, cuando descubrí esta metodología dije, acá está la carta, o la herramienta o la forma en la que organizaciones o personas pueden concretar y materializar esos sueños. Entonces, a partir de ahí me fascinó, empecé a especializarme, a entrenarme y sobre todo a ponerlo en práctica, ¿no? Porque creo que es algo que vos decís mucho, Ani, que digo, esto ponerlo en práctica para uno, ¿no? Y después acompañar a muchas personas para ver si esta hipótesis que tengo, que esta herramienta permite materializar sueños, es así o no. Ya son más de 8 o 10 años trabajando con la herramienta y no parar de ver resultados, ¿no? Y como vos decías recién, pequeñas o grandes revoluciones en las organizaciones y en las personas. Así que, eso, estoy convencido de que es una herramienta muy poderosa. Y el encuentro con Ceci me pareció
mágico en ese sentido, porque ustedes tenían creada otra súper herramienta. Entonces, cuando dos super herramientas se encuentran, creo que solo pasan cosas explosivas o poderosas, ¿no? Así que creo que son dos herramientas o metodologías muy hermanadas y que dialogan muy bien entre sí. Y bueno, esto que permiten que aquellas cosas que nos movilizan o que queremos lograr sucedan. Bueno, cuando conocí a Ceci, lo primero que dije es, ¿qué es esto? No los conocía. Como charlábamos recién, bueno, primero descubrí eso, una herramienta muy poderosa, mucho más grande y poderosa todavía que OKRs, creo yo. Creo que OKRs es un complemento o tiene una implementación práctica, ¿no? Y muy concreta. Creo que ustedes todavía, la mirada es mucho más holística, amplia y compleja. Entonces, primero, bueno, eso me interesé, me fasciné por lo que ya habían creado. Y al mismo tiempo después dije, pero le falta una cosita a esto, ¿no? Una piecita. Y al equipo de Ceci, bueno, y vos, Ani, me contabas que justamente al equipo le faltaba esa piecita, ¿no? Y me contaste una serie de virtudes que tenía el equipo, ¿no? Que era un equipo que se podía desafiar, que era un equipo que no le tenía eso, no le tenía miedo a los desafíos. Me contaste vos en primera persona tu gran entrenamiento en absorber conocimiento. No me acuerdo si charlamos tanto sobre si el equipo también tenía ese entrenamiento. Y me contaron un montón de cosas que venían haciendo. Que ahí yo dije, ahí eso me levantó una alarma y dije, acá creo que con OKRs vamos a poder aportar valor, ¿no? Y dije, sí, acá me tengo que meter porque vamos a hacer un cambio, o como decías vos, una pequeña o gran revolución. Bueno, y algunos meses después de ya trabajar juntos, todas esas hipótesis o esos comentarios que decía Ani, los confirmamos. El equipo de Ceci a través de OKR pudo desafiarse un montón, o está, ¿no?, en grado de desafiarse mucho y alcanzar lugares que por ahí hace mucho tiempo anhelaban llegar. Pudo, para mí, enfocarse, ¿no? Si bien había había muchos focos, ya creo que la definición o decir muchos focos es casi un oxímoron, ¿no? O una contradicción. Entonces, a través de OKRs creo que pudimos hacer foco en esto, en qué cosas eran realmente importantes. Y bueno, y me encontré con un equipo con una gran capacidad de absorción de eso, como una esponja, ¿no? Una gran capacidad de poder absorber un contenido o una herramienta y poder ponerlo rápidamente en práctica. Así que a los pocos meses empezamos a ver que la organización se empezaba a transformar y empezaba a cambiar. Y empezaba sobre todo esto que hablábamos recién, materializar cosas con las que venían por ahí lidiando, luchando o persiguiendo hace mucho tiempo. Así que mi experiencia, otra vez, como con otras organizaciones, pero esta vez de manera diferente, por este encuentro de dos metodologías muy poderosas, es exitosa nuevamente, ¿no? Y el sentido positivo de la palabra éxito, ¿no? De poder materializar y alcanzar las cosas que soñamos. Así que, bueno, eso, una experiencia muy positiva. Lo primero que quiero decir es que no hago nada que no lo compruebe en mí misma o en mi organización en este caso. Jamás transmitiría nada a otros que no está atravesado por mí. Cuando justamente vi lo que se potenciaban estos dos lugares, ¿no? Tanto lo que es el sistema de entrenamiento que yo llevo adelante y tanto los OKRs que vos traes también, siento que fueron el matching perfecto, ¿no? Entonces decido llevarlo, no solamente
digamos, a mi consultora y a mis consultorías, sino decidí también que en los grupos de entrenamiento que llevan adelante las profesionales, que son de mi equipo, que yo ya no llevo adelante esos grupos, también necesitaban formarse para poder llevarlo a los grupos, a las personas que acompañan, justamente por algo que dije, ¿no?, muchas veces, y lo vuelvo a decir, por la importancia de dejar de volar con lo que digo, que hago y no hago, básicamente, ¿no? Porque claro, yo me pregunté varias veces, ¿no? Yo tengo ese lugar de bajar, de concretar, ¿no? Soy muy generadora y soy muy concretadora. Pero no todas las personas tienen tal vez esa posibilidad, ¿no? Entonces, lo siento que los OKRs es una metodología que no te deja escaparte. Es como, es un lugar donde sí o sí te encontrás con lo que te tenés que encontrar. Y además era algo que yo venía sintiendo muchísimo, ya hace más de un año, la necesidad de poder sí o sí bajar a la práctica lo que decimos querer o esos sueños de los que vos hablabas antes también, ¿no? Que también cuando antes conversábamos acerca de lo que decías, ¿no? De bajar los sueños a la realidad, la única manera de llevar adelante un sueño, y sí quiero agregar esto y tiene que ver con lo que traigo desde la metodología, que a veces hay gente que sigue sueños que no son ni siquiera sus sueños, ¿no? Esto alguna vez lo hemos hablado. Entonces siento que también le aporta a OKRs mucho en ese sentido porque son posibilidades de poder detectar si alguien, porque quiere, digamos, tener un resultado en otros niveles, tal vez, ¿no? De ser mirado, de ser reconocido, entonces es capaz de conseguir lo que sea, pero por ahí está tan lejos de su alma o de su esencia o de lo que son verdaderamente sus propios sueños, ¿no? Entonces, por eso creo que es muy importante la combinación, porque básicamente, y lo vuelvo a decir, nos deja muy poco margen para creer que estamos haciendo lo que no estamos haciendo. O tal vez creemos que estamos haciendo, pero no nos damos cuenta que el esfuerzo que estamos aplicando va en otra dirección, que eso también me parece que es muy importante para decir, ¿no? Muchas veces hacemos muchísimo esfuerzo y el esfuerzo no va en la dirección del foco. Entonces, eso es más complicado aún, porque las personas de los equipos tal vez trabajan muchísimo, pasan muchas horas, tal vez haciendo esfuerzo, poniendo su cuerpo, sus horas, su cabeza, y sin embargo va en otra dirección, ¿no? Entonces, creo que eso es, desde ahí, creo que suma muchísimo. Y pensaba que hace muchísimos años, cuando yo empecé un poquito en mis búsquedas, em, no con los OKRs, pero me había encontrado con digamos, estas herramientas que utilizan los que realmente lograron muchos sueños, ¿no? De otras maneras, tal vez, ¿no? Con ejercicios o cosas. Y fue muy interesante porque yo siempre sentí que ese era el camino. Y, y hay mucha mala prensa, lamentablemente, de lo que es enfocarse, de lo que es medir, de lo que es estar acá y no desviarse, como si eso no tuviera alma o no tuviera corazón. Y hoy vuelvo a renovar mi sentir profundo, que es tan necesario como toda apertura y expansión, que para que eso se concrete tiene que ser
palpable, tocable, medible para uno y para el equipo con los que uno trabaja. Esta mañana, cuando me desperté, tuve una reflexión y dije, esta es una herramienta que colabora muchísimo con el ejercicio de la práctica de la atención concentrada, que tantos años le he dado un ejercicio a las personas. Claro, lo que pasa es que yo no estaba al lado de las personas para ver si lo hacían o no lo hacían. Sí, claro que me iba dando cuenta con el tiempo que no lo hacían, o tal vez algunos lo hacían, ¿no? Y cómo uno se da cuenta por las frases que usa, por las emociones que tiene. Yo no necesito saber qué hace o qué no hace en la vida diaria, pero con las frases que usa o cómo le va la vida, está claro si lo está llevando a cabo o no. Y entonces la práctica de la atención concentrada, que la atención concentrada es nuestra fuerza motora, es la fuerza motora vital. Entonces, por eso siento que es una suma muy importante para esta práctica, ¿no? Porque hasta me venía, ¿no?, la idea de cuántas veces estamos años y años meditando y bueno, tal vez nunca llegamos a lo que realmente llega a la meditación, que es encontrar calma interna, ¿no? Y por ahí la puedo encontrar caminando también, ¿no? Todos los años de mi vida estando sentado en una posición, ¿no? Entonces, por un lado, sí, sumar esto. Y, y recordaba esto de que en uno de los encuentros que tuvimos, nosotros semanales que tenemos con todo el equipo, en un momento también se me abrió el diafragma de la cámara y vi más. Y entonces me di cuenta que más claro que todo el proceso de nacimiento, ¿no?, que justamente, ¿no?, pareciera que son 3 trimestres, porque son 9 meses, pero no, son 4 trimestres, porque los 3 que siguen al momento que el bebé nace, si todo está dentro del orden de nacer a los 9 meses, es como si fuera una extensión de ese proceso de los 9 meses adentro. Con lo cual dije, pero es la práctica perfecta de los OKR. La biología, ¿no?, y la naturaleza saben mucho más de OKRs que nosotros. Y además son mediciones que se tienen que ir haciendo, ¿no?, en los meses, no solamente trimestralmente, ¿no?, pero sí en determinados momentos hay que hacer ciertas mediciones para saber si todo va en orden, etcétera. Entonces dije, la verdad que nunca lo había pensado, pero increíble, porque es un proceso maravilloso, humano, donde las mediciones tienen que estar presentes, donde la atención concentrada de los adultos responsables tiene que también estar presente y donde para que ese sueño de pasar la vida, más que de tener un hijo, ¿no?, que también te trae el regalo de tener un hijo, pero es pasar la vida, que es un propósito tan bello, ¿no? Ser canal de la vida de alguien para que desarrolle toda su vida, ¿no? Entonces pensé que, bueno, te quería regalar eso también, ¿no? Esta comprensión de que los OKRs están ya antes que tal vez lo supiéramos nosotros. Bueno, lo interesante para mí, lo maravilloso del encuentro con Ceci fue esta idea de que el encuentro de dos herramientas muy poderosas, ¿no? Dos herramientas que apuntan a la transformación, dos herramientas que apuntan a la concreción y dos herramientas que esto permiten que
que las personas se desarrollen. Que a mí es una de las cosas que me movilizan, ¿no? Poder acompañar a otros a que alcancen aquello que vienen por ahí persiguiendo hace mucho. Y me parecía interesante, o me parece interesante esta idea que decías, Ani, y OKRs creo que es muy poderoso en ese sentido, al ser cadencias de corto plazo y trimestrales, y con esta idea que ustedes trabajan mucho de qué es propio y qué es ajeno, OKRs creo que complementa muy bien a la metodología del CESI, en el sentido de poder rápidamente darse cuenta si lo que uno está haciendo es algo heredado o algo que por ahí deseaban o soñaban otros, o si es algo que uno sueña, ¿no? Por ejemplo, voy a ir, como también haces vos, mucho hacia lo personal. Por ejemplo, yo tuve mucho tiempo un key result, ahora vamos a ver qué es, pero un resultado clave que yo perseguía, que tenía que ver con el desarrollo de una disciplina artística. Y yo estaba seguro que tenía esa dirección, era importante, esa dimensión y esa dirección era importante para mí. Y al volcarlo en OKR como metodología propia, ¿no? Haciendo el propio ejercicio, un día dije, esto no es propio, esto no es mío, esto viene de otro lado, es un legado familiar, son los sueños de otro, etc. Pero sí, en cambio, descubrí que esa dimensión, que era la creatividad, para mí era muy importante y era muy poderosa y sí es muy de mi esencia, ¿no? Pero esa creatividad volcado a qué. Bueno, y ahí empecé a probar qué era ese qué, ¿no? Y empezar a testear eso. Entonces me parece esto, que hay como, muchas veces cuando en el proceso de trabajo juntos lo imaginé como la carrera de postas, como si había algo que Ceci hace, como no, que viene en corredor hasta cierto lugar, y entonces OKRs podría como de alguna manera ayudar a continuarlo para llegar a cierta meta o cierto lugar, ¿no? Entonces, me parece que es muy interesante eso, el complemento que hay entre las dos herramientas y metodologías, y que me parece que eso, no sé no sé si el público de Ceci es muy fanático o no, de esto que voy a decir ahora, pero vieron que están los superhéroes. De golpe ahora algunos estudios de contenido, de golpe hacen películas donde los superhéroes ya no son uno solo, no son grupos de superhéroes. Entonces yo lo imaginaba así, ¿no? Entonces esos encuentros como de dos cosas muy poderosas a favor de algo, ¿no? Así que eso me parece un encuentro muy mágico y muy positivo. Me gustó mucho eso del encuentro de los superhéroes como equipo, porque estamos entrando en esa dimensión más grande, universal, donde la humanidad tiene que unirse, ya tiene que dejar de ser, ¿no?, grandes posibilidades individuales y poder mancomunarse en pos de que podamos ir hacia procesos más amplios y comunitarios, ¿no? Comunitarios me refiero a donde la humanidad se vea como un grupo, ya no sectores. Y lo otro que también cuando te escuchaba me gustaba decir es que muchas veces cuando empezamos, yo lo trabajo mucho eso, qué patrones hay detrás de las creencias, ¿no? O sea, porque hay patrones que vienen dados, ¿no? Que yo puedo decir tengo tal creencia y no tengo la menor idea que es algo que corresponde a algo mucho más grande, ¿no? Entonces, con la aplicación de los OKRs es muy fácil detectar cuando las personas están haciendo los OKRs desde un patrón, ¿sí? Y desde un patrón que yo justamente al acompañarlos desde otros lugares, también me doy cuenta que van como, ¿no?, los caballos así con las anteojeras, y sí, son muy cumplidores, hacen lo que hay que hacer, pero digo, me parece que acá hay algo que no está viendo la persona.
aunque esté cumpliendo y hasta tal vez llegue el resultado, ¿no? Así que eso también me parece muy interesante, ¿no? En la detección de patrones, que bueno, es algo que amo, detectar patrones en uno y en otros y en la vida, ¿no? Creo que es algo muy importante y trabajo hace muchos años en eso. Acompaño hace muchos años al CEO de una organización con el que trabajamos con OKRs y él tenía 3 dimensiones, ahora vamos a conversar qué son las dimensiones, pero 3 dimensiones muy enfocadas en su organización y una dimensión enfocada a modo personal, ¿no? Que él intuía que había algo creativo vinculado al hacer que él quería explorar. Hace 3 años que trabajamos con OKRs y él no paraba, como yo a veces digo, de hacer goles en su organización con los OKRs y esta otra dimensión la iba explorando y empujando. Y hace 2 semanas me dijo, Pablo, estoy feliz con todo lo que logré con mi organización, estoy feliz a dónde la llevé, todo lo que logramos, todos los resultados, pero me di cuenta que quiero ser carpintero. Entonces, para mí eso fue súper poderoso, porque digo, este tipo que viene, llevó esta empresa hasta acá, es millonario, o sea, todo lo que logró, alcanzó, etcétera, pero el tipo hacia adentro pudo hacer, gracias a los OKRs, además del desarrollo de su organización, un descubrimiento personal, que lo que quería es trabajar la madera. Entonces hay algo ahí que de vuelta, ¿no? Me parece que están muy hermanadas las dos metodologías, porque esto permite la detección de qué es un patrón o un mandato o algo heredado y que es una exploración muy genuina y personal. OKRs es muy sencillo, significa objetivos y resultados clave. Es una metodología que se creó en los 70s, la crearon directivos de Intel, que perseguían un objetivo y resultado muy desafiante, que era ganar un mercado de microprocesadores. Entonces crearon esta metodología y a mí me gusta la palabra como si fuera la misión, operación para lograr eso, ¿no? Que esa palabra detrás de escena, que en realidad lo que está diciendo es vamos a poner foco, ¿no? Si fuera, bueno, vamos a ver, misión ganar el Mundial de Fútbol, ¿no? Entonces, bueno, uno pone foco a través de ese nombre o como lo nombraron, y la definición es esa, ¿sí? Objetivos y resultados clave. Hay una definición que da John Dewar, que es el creador de la metodología, en realidad no es el creador, es quien la desarrolló, difundió, escribió un libro, que dice, OKR podría ser o puede ser como una guía para escalar montañas. Y a mí me gusta esa imagen porque no dice objetivos y resultados tranquilos, ¿no? No es una metodología para lograr resultados chiquititos, sino una guía como para desafíos tales como subir una montaña, ¿sí? Así que es parte de la definición o del nombre esta idea de una metodología poderosa para lograr desafíos grandes o inspiracionales que nos permitan llegar a lugares nuevos. En OKRs el objetivo, a diferencia de cómo se trabajan en otras metodologías, es algo grande, abarcativo, está muy cerquita del propósito o de la misión, ¿sí? No es como comúnmente nosotros cuando decimos objetivo es aquello que tenemos que hacer o que alcanzar, ¿sí? En OKRs no, es algo mucho más grande, abarcativo, específico al mismo tiempo, ¿sí? Pero muy cerquita de la visión o de la misión. Por ejemplo, supongamos que trabajáramos, no es el de Ceci, pero suponíamos que hacemos el ejercicio de pensar Ceci, es ser o somos o soy la metodología de transformación de la esencia humana, por ejemplo, ¿no? Entonces fíjense que está muy, muy cerquita de la misión o del propósito de una organización o de una persona. Las dimensiones en OKR son aquellas grandes como manivelas que uno manipula o mueve una organización o donde uno puede moverse, ¿sí? Entonces, es algo que inventamos nosotros para que la persona al configurar los OKRs pueda decir,
yo quiero alcanzar este objetivo que está cerca del propósito de la misión o de mi visión, ¿sí? Y lo voy a hacer a través de mover estos grandes temas, ¿sí? No sé, las finanzas personales, la familia, el negocio, la creatividad, ¿sí? Entonces, definir cuáles van a ser esos grandes. Vieron que en el arte siempre se dice que hay 3, 4, 2 o 3 grandes temas y no hay mucho más que eso. Bueno, en la vida o en las organizaciones pasa lo mismo, ¿no? Pero tenerlas claras, ¿sí? A la hora de pensar, bueno, yo tengo este objetivo o este propósito. ¿Y cómo voy a hacer que esto suceda? ¿Sí? ¿Cómo lo voy a lograr? Entonces defino cuáles son primero esos grandes ejes, ¿sí? En los que creo que si yo los movilizo, voy a lograr ese objetivo y esa misión. Bueno, los Key Results son un poco el corazón de la metodología y son los resultados clave que vamos a ir configurando, diseñando, imaginando, ¿sí? Para lograr ese gran objetivo o esa visión o esa misión o ese propósito que queremos alcanzar. Hay dos tipos de Key Results. Existen los Key Results Commit y los Key Results más inspiracionales. ¿Sí? Los Commit lo que significan es aquellos que nos vamos a comprometer, a mí me gusta decir como poner mi vida, ¿no? O sea, aquellos que vos decís, lo tengo que alcanzar sí o sí. Y si es posible, en un 100%. ¿Por qué? Porque ese Key Result sostiene y moviliza a la organización. O sea, hace que la organización exista, que sea posible, ¿sí? No sé si, yo siempre hago la reflexión de cuando termina el año, ¿no? Y miro hacia atrás y yo digo, ¿cuántas cosas fueron realmente importantes? Yo digo, por ahí fue una, dos cosas, ¿no? Y que el año haya valido la pena, o que haya estado bueno, que diga, qué buen año que fue este, y en esa reflexión retrospectiva digo, fue por una cosa, no fue por 10 o las 100 o las miles que hacemos en el año. Entonces, ese Key Result de alguna manera es aquel que hace que el año valga la pena, que la organización realmente haya ido, o la persona, ¿no? Haya ido hacia un nuevo nivel, a un nuevo estadio, a un nuevo desafío, y que uno en retrospectiva diga, esto que hice realmente importó y valió la pena. Entonces, esos son los Key Result Commit. Y los inspiracionales son esos otros grandes ejes temáticos nosotros queremos desarrollar, ¿sí? Y ahí podemos todavía desafiarnos un poco más. Vamos a ir un poco más lejos. Vamos a buscar nuevos desafíos, nuevos grados de creatividad. Y ahí buscamos explorar, buscamos la innovación, buscamos llevar la organización o la persona hacia un nuevo lugar. Cuando una organización o una persona decide trabajar con OKRs, atraviesa en general 4 etapas. Los tiempos, los procesos son propios de cada organización, ¿no? Hay organizaciones que las atraviesan más rápido, otras más lento, no siempre de manera secuencial, a veces esas etapas se combinan, ¿no? Pero son 4 etapas. La primera es el foco, ¿sí? Un poco conversábamos antes, Dani, la organización que trabaja o empieza a trabajar con OKRs enseguida va a sentir que está enfocada, ¿sí? Cosa que para mí ya, por eso vale la pena, ¿no? Eso solito ya vale la pena trabajar con OKR, ¿sí? Porque una persona, una organización enfocada, para mí ya automáticamente es una persona o una organización poderosa, ¿sí? Que va a alcanzar y va a lograr cosas. La segunda gran etapa es la detección de todos esos puntos de encuentro o interdependencias o alineaciones que una organización tiene que tener y hoy no tiene, ¿sí? Yo siempre digo la metáfora que es llamativo que cuando nosotros vamos a escuchar o ver una orquesta, no nos llama la atención que esa orquesta suena en conjunto. Pero sin embargo, naturalizamos, o nos parece bastante común, que las organizaciones trabajan en equipos separados, como si fueran silos, ¿no? Y no suenan como una orquesta. Entonces, lo segundo que uno incorpora dentro de una organización es la detección de interdependencias o alineaciones, cómo los equipos tienen que trabajar juntos. Lo tercero es la construcción de indicadores o mediciones. ¿Sí? Esto que decía Ani de qué potente es, como parte de un proceso de transformación personal y de búsqueda personal, medir si eso que digo que hago o que quiero alcanzar, realmente lo estoy haciendo o no. Entonces estoy observando con una medición
inteligente, madurada, construida, repensada, etcétera, si eso que estoy persiguiendo lo estoy alcanzando. Y lo cuarto, que para mí es un poco el corazón de la metodología, pero que llega después de atravesar las 3 etapas anteriores, es el desafío. ¿Sí? Con OKRs uno busca llegar a nuevos niveles de desafío. Y ahí se activan un montón de cosas muy poderosas. La creatividad, yo siempre digo la humildad, el no sé. Quiero llegar a la luna, pero no sé cómo llegar. Sé cómo llegar hasta X lugar, pero no sé cómo llegar a la luna. Entonces empiezo a aprender cosas, empiezo a preguntar, empiezo a atravesar distintos, ¿no? Aprendizajes. La búsqueda de esto, de cosas nuevas. ¿Sí? Entonces cuando uno se estira un poco más y busca nuevos desafíos, empiezan a aparecer otro montón de beneficios y otro montón de virtudes. Estas son las 4 grandes etapas que uno atraviesa cuando empieza a implementar OKRs. Ahora, cuando uno decide desafiarse, no siempre es yo quiero, ¿no? Y lo logro. Ojalá fuera así, ¿no? Digo, bueno, quiero lograr esto y automáticamente sucede. Entonces, La varita. claro. Entonces, lo interesante de OKRs es que obviamente, y creo que en todo, ¿no? Toda otra metodología o cualquier cosa que uno quiere desarrollar es el proceso, ¿no? Si bien es una metodología que parecería fría y que parecería que, ay, no, bueno, pero esto es para que vos ejecutes o logres cosas, ¿no? Y no, OKR es una metodología sobre todo que prioriza o valoriza el proceso, ¿sí? Entonces, entre esos desafíos que uno trata de desarrollar o alcanzar y el proceso, aparecen un montón de rituales o técnicas que nos permiten que ese proceso sea disfrutable o placentero, ¿no? Es decir, parecería a veces que hay como una contradicción entre quiero lograr algo muy desafiante y no disfrutar en el medio, ¿no? Vieron que todos los deportistas de alto rendimiento logran grandes resultados, ¿sí? Y tienen cara de sufridos o de que algo les pasó en el medio, o qué mal que la pasé para lograr esto, ¿sí? A mí me gustan mucho los deportistas que veo que en altos niveles de estándares deportivos están jugando todavía, ¿no? Están haciendo cosas que decís, este tipo se está divirtiendo al mismo tiempo. Entonces, OKRs en ese sentido da permiso, ¿no? Da permiso a ir aprendiendo, ¿no? Y transforma siempre o propone transformar lo que es la cultura del error en la cultura del aprendizaje, ¿no? Entonces yo me trazo un desafío, no lo alcancé, voy, intento, no lo alcancé, no me castigo por eso, sino que me pregunto en el medio qué es lo que aprendí. Y como parte de esa reflexión, es decir, qué aprendí en ese proceso, en ese camino, cómo puedo ser mejor el próximo trimestre o cómo puedo llegar más lejos el próximo trimestre. Y como parte de ese entrenamiento continuo, uno termina llegando a los resultados. Me quedaron varias reflexiones, preguntas internas cuando te estaba escuchando. Una que estoy muy tentada hace mucho tiempo de decirte y hoy en cámara te lo voy a decir. Pues sí, vale la pena, vale la pena. Vale la alegría, Pablo, no la pena. Tal vez te sumo algo. La transformación de la palabra Total. que lleva a otro lado, ¿no? Bueno. Que siempre lo digo, ¿no? Como estamos todos muy acostumbrados a decir vale Tal cual, la pena, la la pena, la pena. Sí, sí. Basta, no vale la pena, vale la alegría, Muy bien. ¿no? Bien, más allá de eso, una de las cosas que pensaba, por, digamos, trabajar con personas también, es que a veces el desafío para una persona es hacer menos, no hacer más. Entonces, y es muy interesante eso, ¿no? Porque cuando a una persona que acompaño en una consultoría le dije, pero tu gran desafío es hacer menos, no hacer más. Y claro, se quedó impactada, porque ¿cómo? Si tenemos que desafiarnos a más, a más. Sí, pero no en todos los casos. En tu caso tenés que desafiarte. El gran desafío tuyo es hacer menos. ¿Se entiende, no?
Así que eso también me parece importante integrarlo, que no es una regla y es así, y también tiene que ver con los significados y las interpretaciones que cada persona trae detrás de las palabras, las creencias, etcétera, ¿no? Así que, por otro lado, vuelvo a esta unión de las herramientas o de esta mirada grande en relación a también la herramienta de OKRs, porque pensaba cuántas veces nosotros creemos que estamos yendo, ¿no? En esa dirección, como digamos lo habíamos conversado antes, y sin embargo no estamos reconociendo que estamos absolutamente desalineados internamente, porque no es solamente, ¿no?, que yo sé cuál es mi Q, ¿no?, con mi trimestre, ¿no?, que lo llamamos Q, en tantas empresas se llama Q incluso sin practicar OKRs, que son, digamos, los pequeños, como vos habías dicho, ¿no?, pedacitos medibles cada 3 meses. Pero ¿cuántas veces estamos yendo tras eso sin otra conciencia que, y ahí sí me gustaría incluir lo del SARA, o el sistema reticular que tenemos en el cerebro, es como, a mí me gusta decirlo más fácil, es como un gusanito que está en el cerebro, que tiene pelitos y que es, yo lo llamo el guardián de los patrones, el guardián de lo que traemos grabado. Porque nosotros, al tener ese sistema, nada de lo que no esté grabado puede entrar. Nada. O sea que esta máquina biológica está bajo esa ley, que es una ley, que es lo que se llama la ley de 7, que es la ley de la repetición, que es la repetición de lo que ya viene dado incluso sistémicamente. Sistémicamente quiere decir transgeneracional, no solamente de nuestra familia, que también viene de las culturas, etcétera, pero hay una posibilidad muy hermosa que podemos hackear al sistema reticular. ¿Y cómo lo hackeamos? Lo hackeamos queriéndolo mucho, buscándolo mucho y sostenidamente por mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, puede ser que yo no tenga la capacidad de ingresar más amplitud, más expansión en determinadas sueños, cosas que traigo, ¿no?, por historias y un montón de cosas. Pero si lo busco, lo sostengo y, como vos decías antes, ¿no?, esto de aprender, ¿no?, esto que te empieza a despertar, bueno, te vas encontrando con nuevas cosas, tenés ganas de aprender otras, reconociste algo y decís, esto yo no sé nada, ¿no? A ver a dónde aprendo, con quién me preparo, con quién me capacito. Si yo quiero llegar a la luna y no tengo la menor idea, bueno, voy a ver quiénes llegaron, ¿no? Y qué tengo que aprender para eso. Entonces, esto también me parece importante porque muchas veces está el no puedo, no puedo, no puedo, no lo siento, y muchas veces no lo siento porque lo que tengo grabado va por otra dirección, ¿no? Y entonces también para mí el desafío tiene que ver con eso, ¿no? Poder desafiarse a nuevos horizontes, pero buscándolo mucho y queriéndolo mucho. No llega así nomás. Bueno, OKR como metodología tiene una cadencia que se sostiene sobre la repetición, ¿no? Muy oriental eso, ¿no? La idea de esto, que en la práctica de repetir, en corto plazo, uno va aprendiendo y va entrenando esta capacidad de imaginar posibles objetivos y resultados, ver qué sucede en la práctica, reflexionar y volver a salir, ¿no?, de nuevo a la cancha. Entonces, esto tiene una repetición con una cadencia corta. Primero uno imagina los objetivos y resultados anuales, imagina el año, ¿no?, a dónde quiero llegar. Primero, en realidad, imagina este gran objetivo a largo plazo, ¿no? ¿Cómo visualizo a dónde quiero ir
¿no? Muy cerca de mi propósito, ¿a dónde quiero llegar? En segundo lugar, dice, bueno, ahora este año, ¿cuál va a ser el avance hacia ese sueño o ese propósito que voy a hacer este año? Y después uno hace una cadencia más cortita en el trimestre. Y a partir de ahí empieza una práctica, o esta práctica que decíamos, de la repetición o del seguimiento semanal, ¿sí? Que yo ahí siempre me pongo un poco estricto al comienzo, pero después todos los equipos y organizaciones con los que trabajamos nos lo agradece, porque dice, claro, vos insistías con el semana a semana y después con el paso del tiempo fuimos entendiendo por qué, ¿no? Y a veces pasaba que en ese semana a semana decían, nos encontramos, nos vemos la cara y no tenemos avances. Y esa era la idea, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en la repetición, en ese vernos todas las semanas y tener que dar cuenta de, ¿no? Tener que contar qué hice, qué no hice y si estoy enfocado, estoy alineado, estoy llevando avances, ¿sí? Empiezan esos procesos de aprendizaje y detección de esto, estoy haciendo lo que dije que iba a hacer, estoy en el lugar que tenía que estar, o me desenfoqué, o encontré algo que me bloqueó y no me permitió avanzar. ¿Sí? Entonces, esto, OKRs tiene una cadencia corta, ¿sí? Y de repetición. Y mediante esa práctica, uno lo que va haciendo es entrenarse en no solo estar enfocado, ser eficiente y alineado con el resto del equipo, sino empieza a ser buen o mejor cada vez imaginador de futuro. ¿Sí? Empieza a entrenar cada vez mejor, digo, yo quiero llegar acá, ¿no? Entonces, tengo todos los recursos. ¿Qué aprendí el último trimestre? ¿No? ¿Qué aprendí? Tenía todos los recursos, estuve enfocado, me desenfoqué, fui en la dirección incorrecta, etc. Entonces, ejercicio, ¿no? De repetición, ¿sí? En esos ciclos de OKR nos permite ser buenos imaginadores de futuro. Bueno, OKRs tiene entonces esta idea de pensar los OKRs anuales, los OKRs trimestrales. Después empiezan lo que se llaman reuniones de seguimiento, que son semanales. A mitad del trimestre, como si fuera, yo siempre digo, la metáfora, el entretiempo en un partido de fútbol, ¿no? Nos vamos al vestuario, hacemos una pausa un poco más larga, vemos si en el trimestre estamos bien orientados y realmente vamos a lograr esos resultados que queríamos hacer en el trimestre. Y al cerrar el trimestre, hacemos también una reflexión más profunda donde vemos cómo nos fue, ¿no? Y ahí empieza, como decía antes, una reflexión que intenta quitar la idea del error o esa cultura que castiga, ¿no? O esa escala escolar, ¿no? Que donde el 10 es el éxito y el 1 es el fracaso, ¿no? Entonces uno empieza una reflexión más en la que piensa que lo que alcanzó, digamos, ¿no? Es acorde a ese proceso que uno desarrolló. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, quita esta idea del exitismo o que 10 es estar muy bien y 1 es estar muy mal, ¿no? Por ahí uno llega a 5 y dejó todo para llegar a ese 5 y aprendió un montón y simplemente a mí me gusta mucho la idea, yo tenía un amigo que durante un año uno podría decir o otros le podrían decir que no hizo nada. Y vos le decías, pero si fuiste un empresario muy exitoso, ¿por qué dejaste la empresa? Y ahora este año, y él dijo, no, yo no estoy haciendo nada, yo estoy tomando impulso, me dijo. Entonces, esta idea de que por ahí alcanzar 5, no necesariamente sea no lograr lo que quiero lograr o haber hecho muy poco, sino estar entrenando y aprendiendo, ¿sí? Estar en camino de después poder alcanzar resultados inimaginables por ahí. ¿Sí? Así que esto, OKRs como metodología, contrario, vos decías esta idea de que por ahí puede ser una metodología fría, todo lo contrario, ¿no? Es una metodología que permite una reflexión muy profunda sobre el proceso, los aprendizajes que vamos teniendo dentro de ese proceso. Me venía, cuando te escuchaba, me venía la reflexión de esto que decías de la repetición, ¿no? Y es una ley la repetición. No hay manera de que algo no se instale si no es a través de la repetición. Se instala lo difícil, si se instala lo fácil, se instala lo que viene dado, se instala lo que podemos crear a través de la repetición. Entonces es algo mucho más amplio de lo que a veces uno cree. Por eso la importancia del sostén también, ¿no?
Y también me quedé pensando en esto de el, el aprendizaje. A veces yo doy a las consultorías, a las personas que llevo en consultoría, les pido que me pasen el plan de agenda la noche anterior. No es para saber lo que van a hacer el día siguiente. Pero entonces, claro, algunos son muy prolijos y me los mandan todos los días, otros, uy, me olvidé, ¿no? Entonces, ahí ya se va viendo muchas cosas, como vos decís, que no es que mal que no lo hizo, es podés aprender de esto que te sucede que hace que no lo hagas. No es una exigencia hacerlo, ni te sacas un 10 por hacerlo. ¿Sí? ¿Qué aprendés con esto? Entonces muchas veces les digo, bueno, ¿qué aprendiste del día de ayer? Porque es la energía, ¿dónde pones la energía? ¿Dónde se te va? ¿Dónde se te dispersa? ¿Te das cuenta que se te dispersa? ¿Te das cuenta que te fuiste del foco o no? ¿Te das cuenta que podés tomar decisiones, que podés decir, bueno, esto ahora, por X motivo, decido no hacerlo, tomo decisiones, no soy llevado de un lado para otro con mi energía y en la vida, ¿no? Como siempre aprendí, durante un tiempo me formé con un físico sufi, y una mezcla muy interesante, por eso me gustaba mucho. Y entonces él lo que decía, él daba un ejemplo, ¿no? Que yo lo utilizo mucho, es si alguien va a comprar un pasaje a una agencia de viajes y entonces entra a la agencia de viajes y le dice, ¿me da un pasaje? Y la persona de la agencia le dice, ¿a dónde quiere ir? ¿Y usted a dónde me recomienda? Bueno, y así intercambian. Y finalmente, muchas veces las personas terminan viajando a donde es el deseo, la decisión del que está en la agencia de viajes y no su propio deseo, ¿no? Por no tener claridad, porque la claridad es otro de los puntos importantísimos en este proceso, ¿no? Así que bueno, me venía a sumar eso también, porque me parece que si nos damos cuenta y dejamos de hablar tal vez, ¿no? Solamente de estas herramientas potentes del CES y de OKRs y nos vamos a un lugar más amplio donde evidentemente está en sintonía absoluta con leyes del universo, bueno, creo que es una gran posibilidad que salgamos de los cajoncitos chiquititos de que esto es esto y esto es esto, y podamos ver que para que se materialice y se vea y se logre, no ni bien ni mal, lo que cada uno decida, necesitamos bajarlo. Así que es importante ir cerrando ahora. Te escucho si quieres agregar algo. No, me pareció interesante la metáfora del viaje, eh, porque muchas veces cuando me preguntan, bueno, perfecto, ¿y cuál es la diferencia entre OKRs y KPIs, por ejemplo, ¿no? Yo siempre digo que los KPIs son como lo que uno tiene en el tablero del auto, ¿no? Esos indicadores que nos dicen que el auto no se va a fundir, no se va a quedar sin nafta, etc. Y OKRs es el GPS, ¿no? Es aquello que nos va a decir que vamos en la dirección correcta, que nos estamos desafiando, estamos persiguiendo ese destino o ese lugar al que queremos ir. Pero como vos decías, el GPS no nos puede decir cuál es el lugar al que queremos ir, ¿no? Uno tiene que cargar el GPS, ¿no? Así que parece de vuelta interesante este encuentro entre las dos metodologías o herramientas, porque ustedes trabajan mucho ese hacia dónde o qué quiero lograr, y después OKRs puede funcionar como ese GPS que te permite, ¿no? Llegar a ese lugar. Sí, lo que reconocía recién, que nosotros es como, un poco creo que lo dijiste en algún momento, es como nosotros trabajamos con los enredos que tenemos las personas para no poder ser quiénes somos, ¿no?
bueno, vos sabés cuál es uno de mis grandes objetivos, que es acompañar a las personas para lograr esa libertad de la historia que traemos, ¿no? Y poder transmitirla a muchas personas en el mundo. Porque justamente todas las personas venimos totalmente entrampados, y pasar de ahí a ser nosotros, por eso la mayoría de las personas no lo pueden hacer. Entonces es un proceso de poder ir limpiando, desmalezando, digo yo, ¿no? Abriendo toda esa conciencia para ver, ¿no? Todos esos hilos que me atrapan, y cuando más o menos voy pudiendo soltar todo eso y voy diciendo, bueno, estoy acá, este es mi lugar. Bueno, vamos con los AKRs. Y ahí vamos a medir pasito a pasito y aprender también, porque no es solo medir, es aprender. ¿Qué aprendo de todo esto, no? De mí, de mi relación con los equipos. Así que bueno, muchas gracias, Pablo, por este encuentro. Y bueno, seguimos. Vale la alegría. Claro, vale la alegría. Gracias.